Buenas noches, mis amados hermanos. Continuamos en nuestra enseñanza, ¿no? De lunes a viernes, las 40 estrategias para renovar nuestra mente con la palabra de Dios, ¿no? Siempre haciéndoles recordar, ¿no? Como dicen algunos, para hacerles recordar mediante una pincelada lo que dice Isaías 55:6, ¿no? Buscar a Dios mientras esté cercano, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras esté cercano, mis amados hermanos. Hay que buscar de Dios, entregarle nuestras cargas y pedirle a Él que nos ayude. ¿No? Hoy vamos a tratar un tema corto, pero muy importante. Es imposible. Día 8 es imposible. Para muchas personas es imposible hacer algo, realizar algo, concretar algo. No, para muchas personas es imposible llegar a la meta, al objetivo. Pero es porque tenemos una mente, eh, digámoslo así, con muy poca fe. Y lo que tenemos que hacer es tener fe, la fe que necesitamos realmente para poder hacer las cosas como deben ser, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que eh, tratar de agarrarnos fuerte de la roca que es Cristo y, y saber que Él nos va a ayudar a concretar, a cumplir todo lo que está en nuestra mente. Amén. Entonces no hay nada imposible para Dios. Todo lo imposible para el hombre es posible para Dios. Recuerda eso. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a ver el libro de Marcos 9:23, ¿sí? Nuevo Testamento. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Vamos a leerlo. Y hoy te voy a leer la Biblia en una versión muy entendible, ¿sí? Voy a utilizar una Biblia de referencia para que tú puedas ver la palabra un poquito más explícita, ¿sí? Capítulo 9, versículo 23. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice 9:23, dice la palabra de Dios, dice así. Jesús, acá vamos a ver que Jesús sana a un muchacho endemoniado, ¿ya? Y este padre desesperado, lógicamente, busca a Jesús para que sea sanado y echado este espíritu inmundo del cuerpo del muchacho, ¿no? De su hijo. Entonces dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mira, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Te lo voy a leer en otra versión, una Biblia de referencia. Dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. Pero si tú no crees, las cosas no se van a dar conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, toda oración será respondida con tal que haya fe constante. No puedes dejar de creer. Tu fe tiene que ser permanente. Tu fe, no tiene que ser permanente, tiene que ser constante. Porque si es permanente solamente dura un tiempo, no. Tiene que ser constante. En todo momento, en todo tiempo, tu fe activa sobre todo lo que pueda estar pasando. Tú tienes que tener fe que las cosas se harán conforme a la voluntad de Dios. Pregunta. ¿Qué hay hoy en tu vida a la cual tú has renunciado o has considerado imposible? ¿Has renunciado a algo? ¿Has declarado algo para que lo renuncies, lo pongas en manos de Dios y se haga posible? Sea lo que sea, nunca te des por vencido. Jamás te des por vencido. Jamás. ¿Ven? Entonces vamos a cambiarlo hoy. Vamos a cambiarlo hoy. Paso 1. Piensa en la resurrección todos los días. Esto revela el poder milagroso que Dios no puede hacer en cualquier momento. Y Dios puede hacer cualquier cosa. Recuerda, en la cruz del Calvario murió Jesús. A los 3 días fue resucitado. Y es un milagro. Hay algunas personas que no creían, pero aún este soldado romano creyó que este era el Hijo de Dios y resucitó al tercer día. Esa fe de su mamá María, de sus hermanos, que él resucitaría, y fue así. ¿Mm?
Número 2, deja de pensar o decir, no puedo creer eso. Tenemos que quitarnos la costumbre de cuestionar y, ¿no? y ahondar la posibilidad de las cosas. Y dudar la posibilidad de las cosas, perdón. Cuando creas que no hay manera, recurre ¿a quién? A Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice la Biblia, sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice la Biblia. Entonces cualquier duda que tú tengas, recuerda que la duda ofende a Dios. Entonces tienes que creer en aquel que dio la vida por ti, en aquel que entregó a su Hijo por ti. ¿Amén? Paso 3. Lidia con el problema real. No se trata si Dios no ayudará, se trata de que debemos creer sin dudar que Él hará. Marcos 9 del 21 al 24, vamos a leer lo mismo Marcos, pero desde el versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y Él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mira, ¿cuántos de nosotros somos incrédulos? No creemos muchas veces que Dios puede hacer las cosas. Pero este padre creyó e inmediatamente, ¿no? Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros muchas veces, pedirle a Dios que nos ayude a renunciar la incredulidad, ¿no? A botar eso que nos impide que nos acerquemos a Dios realmente. Amén. Entonces, recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde dice? Romanos 10:17. ¿No? Vamos a leerlo, Romanos 10:17. Ahorita lo acabo de decir, pero de todas maneras para que se recordar esto, ¿sí? Romanos 10:17 dice la Biblia. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más? Mateo 17:20. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20. ¿Qué nos dice la Biblia? Mateo 17:20. Vamos a ver. Mateo 17:20. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquella, y se pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible. Nada será imposible. Por la poca fe, nuestras oraciones no son respondidas, mis amados hermanos, muchas veces. Si tenemos fe, todo es posible. La promesa de Dios será cumplida si nosotros creemos en Él. Pero la promesa de Dios no se cumplirá si tu fe es muy poca. Entonces, tenemos que tener fe. No, tenemos que tener mucha fe en realidad. Si nuestra fe fuera como el grano de mostaza y le diríamos a este monte que se mueva de este lugar al otro, se movería. Nuestra fe hace eso. Lo imposible es posible. Entonces todo lo imposible para el hombre es posible para Dios. No te olvides de eso. ¿Amén? Paso número 5. Medita en las personas que han mantenido un cambio imposible. Como por ejemplo, Abraham tenía 99 años cuando tuvo un hijo y Sara 90. Y no creía, Sara se burló porque no pensaba que Sara iba a tener un hijo. Pero mira, como tuvo un hijo a esa edad, tuvieron un hijo. Moisés abrió el mar rojo, imagínense, ¿no? Moisés abrió el mar rojo. Esa fe que tenía, ¿no? Y por ejemplo José pudo dar sustento a casi todo el mundo cuando Faraón lo levantó como el hombre más poderoso de la tierra y supo administrar las cosas, los alimentos para poder en aquel día, después del sueño de la revelación de las vacas flacas, las vacas gordas, pudo guardar el alimento. Mira esa fe que tenía. Y así sigue una lista totalmente donde vamos a encontrar hombres de fe, hombres que han podido creer
que Dios iba a hacer y se hizo conforme a la voluntad de Dios. Hebreos 12.1. ¿Qué dice Hebreos 12.1? Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 12.1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que tenemos por delante. Lo voy a leer en la otra versión para que tú puedas de repente de esta manera. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a ir a Hebreos. En la otra versión te lo voy a leer. Hebreos 12.1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, o sea, hombres de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Recuerda que lo que Dios ha hecho en ti, lo terminará. La obra que ha construido en ti lo va a terminar. Amén. 5 cosas importantes. Despojémonos de todo peso, o sea, toda carga, toda preocupación, toda ansiedad. Entreguemos toda molestia, inconveniente, toda amargura, ira, enojo, tristeza, desaliento, desánimo en la mano de Dios por medio de la oración. Segundo, despojémonos del pecado, todo pecado que nos asedia, que está ahí. Recuerda que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar y los dardos son lanzados, pero no tenemos que caer, tenemos que ser fuertes. Entonces despojémonos de todo pecado. Otro, corramos con paciencia la carrera. No nos desesperemos. ¿Cuándo vendrá? ¿A qué hora vendrá? Dios es soberano y en su tiempo Él sabe en qué momento llegarán las cosas para nosotros. Recuerda que Él sabe la necesidad de todos nosotros. Otro, pongamos los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la... Entonces tenemos que estar ahí, nuestros ojos puestos en Jesús. Y considerémosle a Él todo lo que nosotros pasamos. Amén. Y para terminar, mis amados hermanos, el punto 6. Dios no puede mentir. Solo hay una cosa en este mundo, que es imposible. Es imposible que Dios mienta. ¿Sí? No tires a un lado tu confianza en las promesas de Dios. Él las va a cumplir. No tires otra vez tu confianza. Recuerda que toda la promesa que Dios ha prometido, que está en la Biblia, será cumplida. Amén. Que Dios te bendiga, mis amados hermanos, y nos encontramos el día de mañana con el día 9 para continuar este estudio de reflexión. Gracias, que Dios les bendiga.